Antes de empezar con la historia, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Así ayudas a que el canal crezca y podamos traer más historias interesantes. Aquella mañana comenzó como otras mil en nuestro ático del piso 28, con vistas al skyline de Madrid, que despertaba lentamente de su letargo. El aire aún estaba fresco con el último aliento del rocío nocturno. Esa frescura entraba por el ventanal de la terraza, que siempre dejaba a propósito una pequeña rendija abierta. Siempre me ha encantado esa atmósfera, ese silencio denso. Era como si la enorme ciudad contuviera la respiración justo antes de desatar su interminable bullicio. Me movía sigilosamente sobre el frío suelo de mármol. Era una costumbre que había desarrollado a lo largo de los años para no despertar a Miguel, mi marido, el centro de mi universo. Durante los últimos 11 años, mi rutina matutina había sido un ritual casi reconfortante. Preparar el café, detenerme un momento en la terraza para sentir la brisa en mi rostro y luego entrar al baño para arreglarme. Todo en piloto automático, movimientos que mis músculos y articulaciones conocían de memoria. En el cuarto de baño, decorado en tonos marfil y oro envejecido, abrí el grifo del agua caliente para lavarme la cara y empecé a cepillarme los dientes. La espuma de la pasta de menta, con su intenso sabor, llenó mi boca, y entonces, en medio del monótono movimiento del cepillo, lo vi. El móvil de Miguel estaba sobre la encimera de mármol, junto al dosificador casi vacío de jabón líquido. Su pantalla, hasta entonces de un negro azabache, se iluminó de repente, proyectando un resplandor que, en la penumbra del baño, me hirió los ojos. Una notificación había aparecido en la pantalla de bloqueo. No era un mensaje del grupo de trabajo, ni un recordatorio de una reunión. El nombre que apareció era desconocido, un nombre que nunca había oído de boca de Miguel, Jimena, y debajo de ese nombre, una breve frase. Una frase que fue suficiente para detener mi mundo. Qué ganas de que llegue el fin de semana en nuestra finca. El vino y el conjunto de lencería de lujo que he comprado. Empiezo la cuenta atrás. El movimiento de mi mano se detuvo en seco. El cepillo de dientes seguía en mi boca, pero ya no sentía nada. La fresca espuma de menta tenía ahora un sabor amargo y extraño que se disolvía lentamente, goteando por la comisura de mis labios. Mis ojos estaban fijos en la pantalla del teléfono. Leí la frase una y otra vez, como si buscara un significado diferente, una posibilidad alternativa, un resquicio para el malentendido. Nuestra finca, lencería. Cada palabra era un clavo que se hundía directamente en mi corazón. A través de la puerta de cristal translúcido de la ducha, oí el sonido del agua. Miguel se estaba duchando. Le oí tararear en voz baja. Era una vieja canción de jazz que siempre ponía en el coche. El sonido del agua corriendo y su alegre tarareo me sonaron como una burla. Yo estaba allí, paralizada ante la prueba de una traición mostrada ante mis ojos con una claridad brutal. Y él, a solo unos pasos, comenzaba su día sin ninguna carga, ignorante de que su mundo, nuestro mundo, acababa de hacerse añicos de forma irrevocable. La pantalla del teléfono volvió a oscurecerse, pero la frase ya estaba grabada en mi mente, quemada en mi retina. No necesitaba desbloquear su teléfono. No necesitaba saber más. Lo que sentí en ese momento no fue una conmoción explosiva. Fue más bien una confirmación. La sensación de que la última pieza de un horrible rompecabezas que había intentado ignorar, por fin, había encajado en su sitio. En los últimos meses, había habido muchas pequeñas cosas que me habían parecido extrañas. Miguel llegaba a casa más tarde con la excusa de reuniones repentinas. Viajes de negocios inesperados a Sevilla o Bilbao se anunciaban con tan poca antelación que apenas tenía tiempo de preguntar por los detalles. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier sitio, ahora siempre estaba boca abajo sobre la mesa o guardado de forma segura en el bolsillo de su pantalón, incluso cuando iba al baño. Su portátil, que yo solía usar en cualquier momento, ahora tenía una nueva contraseña. Y lo que más me dolía era su mirada. Sus ojos, que siempre me habían mirado con calidez, con la sensación de volver a casa, ahora a menudo se deslizaban sobre mí como si yo fuera un mueble más del apartamento. Como el cuadro de la pared que, de tanto verlo, ya no llama la atención. A menudo intentaba consolarme. No seas paranoica, Sofía, me susurraba durante las noches de insomnio mientras esperaba. Todo el mundo se cansa. Un matrimonio requiere esfuerzo. No crees problemas de la nada. Ahora, de pie frente al lavabo con la boca llena de pasta de dientes, quería retroceder en el tiempo y gritarme a mí misma. No seas estúpida, Sofía. Deja de inventar excusas para él. Abrí el grifo, me enjuagué rápidamente la boca y me lavé la cara con agua fría. Mis manos no temblaban cuando me sequé la cara con la toalla. Curiosamente, me sentía vacía. Un vacío frío y extenso.
Era como si mi alma se hubiera desprendido de mi cuerpo y lo observara todo desde un rincón de la habitación. Me vi a mí misma continuar con mi rutina. Aplicar la crema hidratante, un toque de polvos, un labial en un tono neutro. Todo se sentía como una obra de teatro. Cuando salí del baño, Miguel ya estaba vestido. Estaba de pie frente al gran espejo de nuestro dormitorio, anudándose una corbata azul marino. Me vio en el reflejo y sonrió. La misma sonrisa de todas las mañanas. Una sonrisa que ahora me parecía la máscara más repugnante que había visto jamás. Este fin de semana tengo un seminario con clientes en Sevilla, cariño dijo mientras se ajustaba el cuello de la camisa. Probablemente no volveré hasta el domingo por la noche. ¿Te apañas sola? Asentí lentamente. Mi voz sonó más plana de lo que esperaba, sin emoción, sin temblor. Claro. No olvides llevarte una chaqueta. Las noches en Sevilla pueden refrescar. No pregunté por Jimena. No pregunté por la lencería. No quería estropear la obra de teatro que él había construido con tanto esmero, porque en mi mente fría y vacía, algo más empezaba a tomar forma, un plan, un guión para el contraataque. Y hasta que todo estuviera perfectamente preparado, no diría una sola palabra. Yo también interpretaría mi papel a la perfección, igual que él lo había hecho. Esa mañana, me convertí en la mejor actriz en el drama de su traición. Le dediqué la sonrisa de una esposa amorosa, aunque el amor que una vez ardió en mi corazón ahora eran cenizas frías. Y de esas cenizas, algo más duro, algo más afilado, comenzaba a crecer. Aquella noche pareció más larga de lo normal. Las manecillas del reloj de pared parecían moverse con una lentitud exasperante. Cada tic-tac resonaba en el silencio del apartamento. Miguel llegó a casa a su hora habitual con una caja de pasteles de mi pastelería favorita, un pequeño gesto que, en otros tiempos, me habría calentado el corazón. Pero esa noche se sintió como una formalidad vacía, un intento de cubrir sus mentiras con la dulzura de la crema y el glaseado. Cenamos juntos, hablando de asuntos triviales. Su trabajo en la oficina, un nuevo proyecto en el que yo estaba inmersa, el tráfico cada vez peor de Madrid. En la superficie, todo parecía normal. La fachada de un matrimonio feliz que habíamos interpretado con tanta maestría. Me convertí en una observadora meticulosa. Vi cómo Miguel colocaba su teléfono boca abajo sobre la mesa. Cómo sus ojos se desviaban de vez en cuando hacia el objeto, como atraídos por un imán invisible. Observé su sonrisa, que nunca llegaba a sus ojos. Cada pequeño detalle era una prueba adicional que reforzaba la certeza que se había instalado en mi mente esa mañana. Miguel tenía una costumbre. Todos los jueves por la noche, después de jugar al pádel con sus amigos, llegaba a casa, se bebía 2 vasos de brandy de Jerez y se acostaba. Era su ritual para liberar el estrés, y yo sabía que después de esos 2 brandys, caería en un sueño profundo como un tronco, sin sueños, sin ser consciente de lo que ocurría a su alrededor. Aquella noche era jueves, una coincidencia que parecía obra del destino. Esperé a que su respiración se volviera regular y profunda. Un ligero olor a brandy se mezclaba con el aroma a jabón en el aire fresco del dormitorio, enfriado por el aire acondicionado. Me quedé tumbada a su lado, mirando el techo oscuro de la habitación, dejando que mi corazón, que había latido como un loco, se calmara lentamente. Es la hora. Como una ladrona en su propia casa, me levanté de la cama con sumo cuidado. Fui a su lado de la cama. En la mesilla de noche, su teléfono estaba cargando. El cable blanco, conectado al enchufe, era como un cordón umbilical que le daba vida. Lo desconecté lentamente. Conocía su huella dactilar, su índice derecho. Durante años había desbloqueado su teléfono para poner una alarma o contestar una llamada mientras él conducía. Un acto que una vez se basó en la confianza era ahora la llave para abrir su caja de Pandora. Tomé su mano lánguida. Su piel estaba cálida. Por un breve instante, me asaltó un recuerdo fugaz. La primera vez que esa mano había sostenido la mía, tan firme, tan segura, aparté el recuerdo rápidamente. No era momento para la nostalgia. Con cuidado, coloqué la yema de su dedo índice sobre el sensor de huellas del teléfono. Clic, la pantalla se iluminó, revelando las aplicaciones perfectamente ordenadas. Mi corazón se aceleró un poco, ya no había vuelta atrás. No fui directamente a la aplicación de mensajes. Empecé por la galería de fotos. Me desplacé por cientos de fotos nuestras. Vacaciones en las Islas Baleares, la fiesta de mi cumpleaños, fotos espontáneas que él me había hecho sin que yo me diera cuenta. Todo parecía reliquias de la vida de otra persona. Y entonces lo encontré. Una carpeta oculta. Me costó un par de intentos adivinar la contraseña.
Su cumpleaños era demasiado obvio. Finalmente, probé el nombre de su primer perro. Max 123. Bingo. Dentro había otro mundo. El mundo de Miguel y Jimena. Selfies de ellos en el coche. Fotos en cafés con luces tenues. Y la más dolorosa. Una foto de ambos frente a una finca de piedra que me resultaba familiar. La finca en la Sierra de Guadarrama que habíamos comprado hacía 2 años con mi paga extra de fin de año como regalo de aniversario. El lugar donde construiríamos juntos nuestros recuerdos. Él ya los estaba construyendo. Solo que no conmigo. Vi incluso una foto de Jimena sola, sonriendo a la cámara con una mirada triunfante mientras llevaba puesta una de las camisas de Miguel. Una oleada de náuseas me subió por la garganta. Tragué saliva y continué. Después de las fotos, abrí la aplicación de mensajes. Su conversación era una telenovela de traición. Apodos cariñosos, planes para encuentros secretos. Las quejas de Miguel sobre mí, que estaba demasiado absorta en mi trabajo, que era demasiado fría, que ya no me importaba. Cada una de sus frases era una bofetada. Me pintaba como la villana de su historia, haciendo que esta aventura pareciera culpa mía. Y entonces encontré más información sobre Jimena. Su nombre completo era Jimena de la Fuente, representante de equipos médicos para una gran farmacéutica. Y lo más importante, en una de las conversaciones más antiguas, encontré la frase que lo cambiaría todo. Pedro estará toda la semana que viene en Singapur por trabajo. Nuestra finca estará vacía. Pedro, su marido. Así que Jimena también era una embustera. Esto no era solo un problema entre Miguel y yo. Había alguien más herido en este juego, alguien cuyo corazón estaba siendo roto sin que lo supiera. En ese momento, una idea más grande y audaz se formó en mi mente. Esto ya no era la venganza de una esposa. Esto era una cuestión de justicia. No dormí esa noche. Con las manos ahora frías y decididas, me puse a trabajar. Hice capturas de pantalla de todas las conversaciones importantes, de cada foto de esa carpeta oculta. Rastreé las transacciones de la tarjeta de crédito de Miguel, que estaba vinculada a la mía. Gastos de hotel en Sevilla en fechas en las que supuestamente tenía reuniones. Pagos en restaurantes caros a los que nunca habíamos ido juntos. Lo guardé todo. Lo archivé en una carpeta secreta de mi portátil. Me convertí en detective en una sola noche, uniendo las piezas del rompecabezas de la doble vida de mi marido. Al amanecer encontré lo que buscaba. Tecleé el nombre Pedro Jiménez en LinkedIn y añadí la palabra clave arquitecto, que se mencionaba en sus conversaciones, y allí estaba. Su foto de perfil mostraba a un hombre con una mandíbula fuerte, el pelo ligeramente alborotado y una sonrisa que, aunque cansada, parecía sincera. Su perfil indicaba que era director de un estudio de arquitectura especializado en diseño sostenible. En mi corazón, sentí una punzada de compasión por este hombre. Era una víctima, igual que yo. Me senté frente a mi portátil en el oscuro salón, iluminada solo por el resplandor de la pantalla. Escribí un mensaje corto, lo borré y lo volví a escribir. Lo hice docenas de veces, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, dejé de pensar y dejé que mis dedos se movieran. Estimado señor Jiménez, mi nombre es Sofía García. Tengo la firme convicción de que mi marido, Miguel, está teniendo una aventura con su mujer, Jimena. Si le interesa, puedo compartir con usted las pruebas que tengo. Este es mi número. Me quedé mirando la frase durante varios minutos. Mi dedo flotaba sobre el botón de enviar. Este era el punto de no retorno. Respiré hondo y hice clic. El mensaje estaba enviado. El teléfono de Miguel ya estaba de vuelta en su sitio, como si nadie lo hubiera tocado. El sol de la mañana empezaba a asomar por detrás de los altos edificios. Un nuevo día había comenzado, y mi guerra estaba a punto de empezar. El tiempo que pasó después de hacer clic en enviar transcurrió con una lentitud exasperante. Cada segundo era como un grano de arena que se negaba a caer en el reloj. Volví al dormitorio, coloqué el teléfono de Miguel exactamente en su sitio y regresé al salón. Me senté en el mullido sofá, pero mi cuerpo estaba rígido. El café de la mañana, normalmente delicioso, ahora solo dejaba un sabor amargo en mi lengua. A través del ventanal, Madrid comenzaba a desperezarse. El lejano sonido de un claxon, el murmullo de los motores arrancando. Todo sonaba distante y amortiguado, como si estuviera en una burbuja insonorizada. Apreté mi teléfono en la mano. Se sentía pesado, como una granada a la que ya le hubieran quitado la anilla. Solo podía esperar. Esperar la explosión o, en el peor de los casos, que no pasara nada. ¿Y si Pedro no me creía? ¿Y si pensaba que era una loca celosa intentando destrozar su matrimonio? O peor aún,
¿Y si llamaba a Jimena para comprobarlo y Jimena se lo contaba a Miguel? Mi plan se desmoronaría antes de empezar. Quedaría en evidencia una figura patética. El pensamiento revoloteaba como una bandada de cuervos en mi cabeza. Intenté ahuyentarlos encendiendo la televisión, abriendo mi portátil para revisar los correos del trabajo. Pero era inútil. Mi concentración estaba rota. Las cifras en las hojas de cálculo, que normalmente me parecían tan claras y lógicas, ahora danzaban sin sentido. Sofía García, la directora financiera conocida por su calma y su capacidad para gestionar las situaciones más complejas, sentía ahora que había perdido el control de lo único que realmente importaba, su propia vida. Una hora después, Miguel salió del dormitorio. Llevaba una impecable camisa azul, el pelo mojado peinado hacia atrás. Me dio un ligero beso en la frente, un gesto tan automático que apenas lo sentí. Me voy, dijo. Te llamo cuando llegue a Sevilla. Ten cuidado, respondí, forzando una sonrisa. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí un impulso abrumador de gritarle, de enfrentarlo con todas sus mentiras en ese mismo instante. Pero me contuve. La ira caliente y explosiva era un lujo que no podía permitirme. Mi ira era fría, congelada, y la estaba afilando hasta convertirla en un arma. Después de que Miguel se fuera, el apartamento se sintió aún más silencioso y vacío. Pasé la mañana deambulando del salón a la cocina y viceversa. Cada vez que mi teléfono vibraba con una notificación de correo o un mensaje del grupo de trabajo, mi corazón daba un vuelco. 3 horas parecieron 3 años. Estaba a punto de rendirme, de convencerme de que había sido una idea estúpida. Cuando el teléfono finalmente sonó, un número desconocido apareció en la pantalla. Mi mano tembló ligeramente al deslizar el icono verde. Salí a la terraza para tomar aire fresco y calmar mi corazón desbocado. Diga, dije, intentando que mi voz sonara normal. Hubo un silencio al otro lado de la línea, solo una respiración pesada. Luego, una voz masculina, profunda y cansada, respondió. Soy Pedro Jiménez. He recibido su mensaje. Su voz era exactamente como la había imaginado. Serena en la superficie, pero pude sentir una vibración subyacente. La vibración de unos cimientos que acababan de resquebrajarse. Gracias por llamar, dije. ¿Es esto una especie de broma?, preguntó sin rodeos. Sin preámbulos, eso me gustó. Ojalá lo fuera, respondí. Mi garganta se sentía seca. Pero me temo que no. Tengo pruebas. Mensajes, fotos, incluso sus planes para este fin de semana. Le oí soltar un largo suspiro. El suspiro de alguien cuyo mundo acababa de ponerse patas arriba. Este fin de semana, Jimena me dijo que iba a la sierra con unas compañeras, una escapada de empresa. Su voz ahora sonaba hueca, como si hablara más para sí mismo que para mí. Mi marido me dijo que iba a un seminario con clientes en Sevilla, repliqué. Van a encontrarse en nuestra finca de la Sierra de Guadarrama. La mención de la finca pareció tener el efecto de un golpe. El silencio al otro lado se hizo más denso. La finca. La finca que yo había comprado. La finca que él, quizás, había diseñado. Ambos traicionados en un lugar que nos pertenecía por derecho. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó finalmente. Sus palabras estaban cargadas de vacilación. Este era el momento decisivo. Respiré hondo y reuní todo mi valor. Quiero que los encontremos allí juntos, antes de que tengan tiempo de abrir el vino o quitarse los abrigos. Silencio de nuevo. Podía imaginar a Pedro al otro lado de la línea, sopesando mis palabras. Una petición demencial, un guión de película. Estaba preparada para su negativa, para que pensara que estaba loca. No quiero escenas, dijo después de un momento. No quiero gritos. Yo tampoco, respondí rápidamente. Solo quiero que nos vean, que se enfrenten a la verdad sin espacio para más mentiras o excusas. Oí su respiración de nuevo. Podía sentir el conflicto interno que libraba, el deseo de huir de esta amarga realidad frente al anhelo de mirarla de frente. De acuerdo, dijo finalmente. Esa única palabra sonó pesada, cargada de resignación y determinación. Pero veámonos primero. Quiero ver todo lo que sabe con mis propios ojos. Una oleada de alivio me inundó, haciendo que mis rodillas flaquearan. No estaba sola. Tenía un aliado. Por supuesto, dije. ¿Cuándo y dónde? Quedamos al día siguiente, sábado por la mañana, en una pequeña cafetería de un área de servicio en la A6, la autovía hacia la sierra. Un lugar neutral, a medio camino entre nuestros mundos separados. Después de colgar, me quedé en la terraza, contemplando la ciudad de Madrid, ahora en pleno apogeo. Mi estado de ánimo había cambiado. El vacío que había sentido esa mañana ahora estaba lleno de un propósito claro, de una extraña alianza forjada en el mismo dolor. Éramos dos extraños, unidos por la traición,
y nos enfrentaríamos a esta tormenta juntos. El sábado por la mañana, el cielo estaba gris, como si incluso el tiempo sintiera la tensión en el aire. Conduje sola por la concurrida autovía. La música que normalmente me acompañaba en mis viajes ahora me parecía una distracción irritante, así que apagué la radio. El único sonido era el de los neumáticos sobre el asfalto y el ligero zumbido del motor. Mi mente era un torbellino, repasando todos los escenarios posibles, todo lo que podría pasar cuando me encontrara con Pedro. Llegué al área de servicio media hora antes. Estaba bastante concurrida, llena de familias que se iban de vacaciones y viajeros que hacían una pausa. Elegí una cafetería discreta en una esquina. Pedí un café y escogí una mesa en un reservado desde el que podía ver perfectamente la entrada. Podía ver a todo el que entraba y salía. Cada vez que la puerta de la cafetería se abría, mi corazón se aceleraba un poco. A las 10 en punto, un hombre alto con un abrigo de color camel entró. Su paso era decidido, pero sus hombros estaban ligeramente encorvados, como si llevara un peso invisible. Lo reconocí al instante por su foto de perfil. Pedro. El cansancio en sus ojos era mucho más evidente en persona. Miró a su alrededor y sus ojos encontraron los míos. Hubo un destello de reconocimiento. Le hice un pequeño gesto con la cabeza. Se acercó a mi mesa y se sentó en la silla de enfrente, sin decir una palabra, sin saludos formales, sin presentaciones. Ya nos conocíamos de la manera más extraña y dolorosa posible. ¿Pides algo?, ofrecí, para romper el incómodo silencio. Negó con la cabeza. No, gracias, vayamos al grano. Asentí y saqué mi teléfono del bolso. Lo puse sobre la mesa, entre mi taza de café y un pequeño bote de desinfectante de manos. Abrí la galería, navegué hasta la carpeta que había preparado y se lo deslicé. Aquí está, dije en voz baja. Pedro se quedó mirando el teléfono un momento antes de cogerlo. Sus manos eran grandes y firmes, las manos de un arquitecto, de alguien que construye cosas. La ironía era cruel. Las manos que tanto habían construido ahora tenían que sostener la prueba de algo que se había derrumbado. Empezó a deslizar el pulgar por la pantalla. Observé su rostro atentamente. Vi cómo se le tensaba la mandíbula al leer los mensajes cariñosos entre Miguel y Jimena. Vi cómo un pequeño músculo en su sien palpitaba al ver los selfies de ambos, sonriendo felices. Vi cómo contenía la respiración al ver los extractos de la tarjeta de crédito, las habitaciones de hotel y las cenas románticas. Pero su mayor reacción llegó con una foto en particular. Una foto de Jimena posando en el porche de la finca de la sierra. Vi cómo su mano apretaba más el teléfono. Sus nudillos se volvieron blancos mientras sus ojos se clavaban en los detalles del fondo de la foto. Las vigas de madera que él había elegido, el diseño de la barandilla, las baldosas del suelo. En ese momento, supe que no solo estaba mirando una foto de su mujer infiel, estaba viendo la traición dentro de su propia obra maestra. Estaba viendo la mentira profanar un espacio que él había creado con su propio sudor e imaginación. Dejó el teléfono sobre la mesa muy lentamente, como si fuera de cristal frágil. Se reclinó en su silla, cerró los ojos un momento y soltó un suspiro increíblemente pesado. Esas baldosas, las elegí yo, dijo con voz ronca. Cada pequeño detalle de esa finca, lo elegí yo. Jimena siempre decía que no le gustaba mucho venir, que era demasiado tranquilo. Soltó una risa seca y sin humor. Al parecer, simplemente no le gustaba venir conmigo. El silencio envolvió nuestra mesa. Le di tiempo para procesarlo. Conocía ese dolor. El dolor de darte cuenta de que un lugar que consideraba sagrado había sido profanado. Ya lo sospechaba, dijo de nuevo, con la mirada perdida en la ventana. Desde hace tiempo, cada vez era más distante, se enfadaba por nimiedades, se negaba a hablar en serio, a ir a terapia de pareja. Siempre decía que trabajaba demasiado, que no tenía tiempo para ella. Ahora lo entiendo. No necesitaba mi tiempo, porque se lo dedicaba todo a otro. Fue mi turno de compartir la historia de Miguel, cómo las pequeñas mentiras se habían ido acumulando hasta formar una montaña. Mis sentimientos ignorados, cómo nuestra situación financiera se había tensado por el lujoso estilo de vida de Miguel, un hecho que él desconocía. Hablamos durante casi una hora, no como dos extraños, sino como dos personas en el mismo barco, atrapadas juntas en la tormenta de la traición. Ya no estábamos solos. Tengo una llave de repuesto de la finca, dijo Pedro de repente. Sus ojos, ahora fijos en los míos, tenían un nuevo brillo, uno de determinación. Jimena no sabe que la tengo. Miguel cree que este fin de semana estoy de viaje de negocios en las Islas Canarias. Nunca sospecharía que estoy cerca de la sierra. Entonces lleguemos allí primero, dije. Esperémoslos allí. Pero como dijiste, sin gritos, sin escenas.
Simplemente estaremos sentados. Dejaremos que nos vean y que la verdad haga el resto. Estuvo completamente de acuerdo. Nuestro plan ahora se sentía real, tangible. Acordamos los detalles. Llegarían al día siguiente sobre las 6 de la tarde. Nosotros estaríamos allí desde por la mañana para preparar nuestro escenario. Seríamos el público y los protagonistas del acto final de nuestros matrimonios. Cuando nos separamos frente a la cafetería, no hubo un apretón de manos, ni una larga despedida, solo un breve asentimiento, un entendimiento tácito. Éramos socios en esta dolorosa misión. De vuelta a casa, me sentí extraña. Mi carga no era más ligera, pero ya no la llevaba sola. Había alguien más que lo entendía. Alguien más que estaría a mi lado cuando la tormenta se desatara. El cielo seguía gris, pero me pareció ver un vago rayo de luz en la distancia. No la luz de la esperanza de arreglar algo que ya estaba roto, sino la luz de un final definitivo. Y por ahora, eso era suficiente. El domingo por la mañana, salí de Madrid cuando el cielo aún tenía un pálido tono violáceo. Las carreteras estaban desiertas, lo que me permitió conducir en un silencio acompañado únicamente por mis pensamientos. A medida que dejaba atrás la ciudad, el aire que entraba por la ventanilla entreabierta se volvía más limpio. Empecé a oler el aroma de la sierra, mezclado con el olor a pino. La Sierra de Guadarrama, el lugar que debía ser un refugio, un guardián de dulces recuerdos. Ahora parecía el campo de batalla hacia el que me dirigía. La finca estaba algo apartada, al final de un pequeño camino, rodeada de un verde exuberante. Cuando entré en el camino de grava, vi una construcción de piedra de 2 plantas que parecía fundirse con la naturaleza circundante. Hermosa, serena y llena de mentiras. Aparqué mi coche junto a un sedán plateado que ya estaba allí. El coche de Pedro. Ya había llegado. Mi corazón se aceleró un poco. Era real. Todo esto estaba pasando de verdad. Cogí mi bolso del asiento del copiloto y, tras una profunda respiración para calmarme, salí. El aire de la mañana en la sierra era fresco y ligeramente húmedo. A lo lejos, el sonido de los pájaros cantando servía de melancólica banda sonora. La puerta de la finca no estaba cerrada con llave. La empujé lentamente y entré. Pedro estaba de pie frente al gran ventanal del salón, que daba directamente al bosque. Sostenía una taza de café de la que ascendía un fino hilo de vapor. No se giró cuando entré, como si ya hubiera sentido mi presencia. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Mi voz sonó un poco ronca. 1 hora más o menos, respondió, todavía mirando al bosque. Necesitaba un momento para volver a mirar este lugar. Entendí a qué se refería. Dejé mi bolso en uno de los sofás y me acerqué a él para contemplar el mismo paisaje. El bosque estaba tranquilo esa mañana, en tonos verdes y marrones. Recordé haber estado en este mismo punto con Miguel hacía 3 años, después de un aborto espontáneo. Miguel me había abrazado con fuerza, prometiéndome que lo superaríamos juntos, que este lugar sería testigo de cómo reconstruiríamos nuestra felicidad. Esa promesa ahora se sentía como un veneno. La última vez que estuve aquí fue hace 3 años, dije en voz baja, más para mí que para Pedro. Después de perder a nuestro primer hijo, Pedro finalmente se giró y me miró. En sus ojos cansados había ahora un atisbo de compasión. No una lástima condescendiente, sino la de alguien que conoce el significado de la pérdida. Jimena también deseaba desesperadamente tener hijos, dijo en voz baja. Después de 2 intentos fallidos de fecundación in vitro, dejó de hablar de ello. Pensé que era porque estaba demasiado triste. Al parecer, su mente estaba en otra parte. Caímos de nuevo en el silencio, cada uno perdido en su propio dolor. No había lágrimas, solo un pesado silencio lleno de palabras no dichas y promesas rotas. En ese silencio, encontramos un extraño vínculo. No éramos amigos, ni siquiera conocidos. Éramos 2 almas heridas, de pie sobre las ruinas de nuestros matrimonios, intentando encontrar una manera de no derrumbarnos juntos. ¿Crees que estamos yendo demasiado lejos? Una pequeña duda se coló en mis pensamientos. Pedro negó lentamente con la cabeza, su mirada de nuevo en el bosque. No, quizás si esto fuera solo por venganza, pero no lo es. Se trata de obligarlos a enfrentar la realidad sin filtros. Se trata de reclamar la verdad que nos han robado. Sus palabras me fortalecieron. Sí, tenía razón. No se trataba de hacerles daño. Se trataba de detener nuestro propio dolor. Se trataba de cerrar un capítulo de una manera que no dejara preguntas sin respuesta, sin espacio para más manipulaciones. Entonces, preparemos el escenario, dije, mi voz ahora más firme. Nos pusimos en movimiento, no como anfitriones que preparan una fiesta, sino como 2 expertos forenses que reconstruyen la escena de un crimen.
Cada uno de nuestros movimientos estaba cargado de significado, un ritual silencioso. Empecé limpiando la larga mesa de madera en el centro de la habitación. La mesa donde Miguel y Jimena probablemente se habían sentado muchas veces a planear su próxima mentira. Froté la superficie hasta que brilló, como si intentara borrar el rastro de su traición. Pedro fue a su coche y volvió con una botella de vino tinto. El favorito de Jimena, dijo mientras colocaba la botella en el centro de la mesa. Un pequeño detalle que dolía inmensamente. Saqué 4 copas de cristal del armario de la cocina. Las mismas copas que Miguel siempre quería usar cuando veníamos aquí, parte de su ritual para exhibir su buen gusto. Las coloqué sobre la mesa, perfectamente alineadas. 2 a un lado, 2 al otro. Una formación perfecta para una confrontación. Movimos 2 grandes sillones para que estuvieran de espaldas a la entrada. De esa manera, cuando entraran, no tendrían más remedio que rodearlos y mirarnos directamente a los ojos. No los emboscaríamos por la espalda. Los esperaríamos cara a cara. La iluminación de la habitación se ajustó para que fuera cálida y amarillenta. No demasiado brillante para crear tensión, pero lo suficientemente clara para captar cada matiz de expresión que aparecería más tarde en sus rostros. Queríamos verlo todo. La sorpresa, la culpa, el miedo. ¿Cómo crees que reaccionarán?, pregunté mientras nos sentábamos un momento a contemplar nuestro trabajo. La habitación parecía tan normal, tan pacífica. Una trampa perfecta. Pedro negó con la cabeza. Jimena llorará. Es su arma. Miguel, no lo sé. Puede que se enfade. Puede que suplique. Pero una cosa sé con certeza. Ninguno de los dos estará preparado para el hecho de que lo sabemos todo. No estarán preparados para nosotros. Pasamos el resto de la tarde hablando. Ya no sobre la traición, sino sobre nosotros mismos. Le hablé de mi sueño de abrir una pequeña librería en la Costa da Morte, en Galicia. Un sueño del que Miguel siempre se había reído, tachándolo de poco realista. Pedro me contó cómo una vez estuvo a punto de dejar la arquitectura para ir a estudiar pastelería a San Sebastián. Hablamos de las versiones de nosotros mismos que habíamos perdido hace mucho tiempo, enterradas bajo capas de compromisos y sacrificios en nuestros matrimonios. Afuera, el cielo empezó a teñirse lentamente de naranja. El reloj de pared marcaba las 5. Menos de 2 horas, dije en voz baja. ¿Tienes miedo?, preguntó Pedro. Lo miré a los ojos. No tengo miedo de la verdad. Tengo miedo de perdonar algo que no merece ser perdonado. Asintió lentamente. Salimos al porche y nos quedamos de pie, uno al lado del otro, viendo la puesta de sol. El aire de la sierra soplaba suavemente, trayendo el olor a pinos y silencio. El tiempo parecía haberse detenido. Estábamos listos. El escenario estaba montado. Ahora solo faltaba que llegaran los protagonistas. A las 17:57, el aire dentro de la finca era tan denso y tenso que se sentía como la cuerda de una guitarra a punto de romperse. Pedro y yo estábamos sentados en silencio en los 2 sillones que habíamos preparado de espaldas a la entrada. Éramos como 2 estatuas esperando que comenzara la función. Sobre la mesa, entre nosotros, la botella de vino tinto, flanqueada por las 2 copas de cristal vacías. En el sillón junto a mí, un grueso sobre de Manila. Dentro, toda la munición que necesitábamos. Copias de sus conversaciones, impresiones de los extractos de la tarjeta de crédito, incluso una breve grabación de una llamada con la secretaria de Miguel, que confirmaba despreocupadamente que no había ningún seminario planeado en Sevilla ese fin de semana. No habíamos venido con las manos vacías. Entonces oímos el crujido de la grava afuera. El sonido fue tan fuerte en el silencio que me atravesó directamente el corazón. Pedro se giró y me miró. Sus ojos preguntaban sin palabras. No dije nada. Solo asentí, breve pero firmemente. Era la hora. Un todoterreno negro se detuvo justo frente al porche. Podíamos verlo claramente a través de los ventanales. Miguel fue el primero en salir, del lado del conductor. Llevaba una chaqueta de cuero, una pequeña bolsa en una mano y una bolsa de regalo en la otra. Parecía relajado y feliz. Justo después, Jimena salió de la puerta del copiloto. Llevaba un ramo de tulipanes de color rosa pálido. Se rieron juntos. El sonido de su risa alegre y despreocupada nos llegó débilmente desde fuera. Parecían una pareja de recién casados llegando a su pequeño paraíso. La visión fue como un cuchillo en mi estómago. La ilusión de su felicidad construida sobre nuestro dolor. La llave giró en la cerradura. La puerta de madera se abrió con un ligero crujido. Jimena entró primero. La sonrisa todavía en su rostro, entró en la habitación con elegancia. Sus ojos recorrieron el espacio,
Y entonces, su sonrisa se congeló. Literalmente se congeló a medio camino, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa de su vida. Sus ojos, antes radiantes, se abrieron de par en par, llenos de confusión y luego de horror, cuando su mirada pasó de mí a Pedro, sentado a mi lado. Miguel, que la seguía, chocó con su espalda cuando ella se detuvo en seco. ¿Qué pasa, cariño? Su voz todavía sonaba alegre. Luego levantó la cabeza y siguió la mirada de Jimena. Y en ese instante, nuestras miradas se cruzaron. Vi el cambio ocurrir en pocos segundos. La confusión, el shock, la negación y finalmente un pánico tan puro que era palpable. La bolsa de regalo se le cayó de la mano. Una botella de champán que había dentro rodó por el suelo de madera y chocó contra la pata de la mesa. ¡Pum! Una pequeña explosión, seguida del sonido del líquido espumoso que llenó la habitación con un agudo olor a alcohol. La boca de Jimena se abrió, pero no salió ningún sonido. El ramo de tulipanes se le escurrió de los dedos. Los delicados pétalos rosas se esparcieron por el suelo. Era una metáfora visual perfecta de lo que acababa de suceder. Su fantasía hecha añicos. El silencio, roto por el sonido del champán, volvió más pesado y asfixiante que antes. Dejé que el momento durara unos segundos, para que fueran plenamente conscientes de su situación. Entonces hablé. Bienvenidos a vuestra escapada de fin de semana. Mi voz sonó ligera como una brisa, serena en agudo contraste con la atmósfera eléctrica. Hemos preparado el vino, los asientos y la verdad. Miguel estaba paralizado, sus labios apretados en una línea dura, su rostro pálido. Jimena retrocedió medio paso, lanzando una mirada a Pedro como si buscara ayuda. Una salida a esta pesadilla. Pero no había salida, no había lugar donde esconderse. El telón estaba levantado, la función estaba a punto de comenzar. Los fragmentos de la botella de champán rota brillaban en el suelo de madera, reflejando la cálida luz de la habitación. El agudo olor a alcohol se mezclaba ahora con el aroma de los tulipanes pisoteados y marchitos. En medio de ese pequeño caos, los cuatro permanecíamos congelados, atrapados en un cuadro surrealista. El primero en moverse fue Miguel. El primero en intentar recomponer el rompecabezas de su vida, que estaba a punto de estallar en 1000 pedazos. Sofía, comenzó con voz ronca. Dio un paso adelante y levantó una mano, como si intentara calmarme. Como si yo fuera un animal salvaje que necesitaba ser domado. Esto no es lo que parece. Una pequeña risa, seca y sin humor, se me escapó de los labios. El cliché. La primera defensa de todo adúltero atrapado. Ah, no dije, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Qué se supone que debería parecer entonces? Explícamelo, Miguel. ¿Qué debería pensar del mensaje de Jimena diciendo que te espera con ansias en nuestra finca? ¿O del conjunto de lencería que tenía preparado especialmente para ti? El rostro de Miguel se contrajo. Claramente no esperaba que supiera detalles tan específicos. Sus ojos se dispararon hacia Jimena. Una mirada llena de pánico. Continué, mi voz tan tranquila y plana como la de un fiscal leyendo los cargos. ¿Qué debería pensar de los extractos de la tarjeta de crédito de restaurantes caros a los que nunca hemos ido juntos? ¿O del registro de la carrera en taxi que te llevó cerca del barrio de Jimena a una hora en la que supuestamente estabas trabajando hasta tarde en la oficina? Cada pregunta era un golpe directo. Lo supe por la forma en que sus hombros se hundieron, por la forma en que evitó mi mirada. Fue el turno de Pedro de levantarse. No miró a Miguel. Sus ojos estaban fijos en su esposa, Jimena, que temblaba junto a la puerta. Y Jimena, dijo Pedro, su voz profunda vibrando con emoción contenida. ¿Qué debo pensar yo? Me dijiste que ibas a una escapada de empresa a la sierra con tus compañeras. Incluso me enviaste un mensaje anoche justo antes de apagar tu teléfono que decía, buenas noches, te echo de menos. ¿También me imaginé eso? La pregunta de Pedro rompió las defensas de Jimena. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. Se cubrió el rostro con ambas manos y comenzó a sollozar. Pedro, por favor, no hagas esto, logró decir entre sollozos. ¿No hacer qué? La voz de Pedro subió una octava, su dolor ahora audible. ¿No quedarme aquí y enfrentarte? ¿No escuchar la verdad? ¿No ver cómo mi mujer me es infiel en la casa que construí con mis propias manos? Esa última frase fue un golpe, incluso para mí. Esta casa era su creación. Cada rincón era la encarnación de su arte y su amor, y ellos lo habían profanado. Caminé hacia la mesa y cogí el grueso sobre que había preparado. No lo abrí. Simplemente lo dejé caer sobre la mesa, con un sonido lo suficientemente fuerte como para llamar su atención. No he venido aquí a discutir, dije, mi voz retomando el control de la habitación. He venido con hechos.
Miguel miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. En un arrebato de ira y desesperación, se abalanzó sobre él y lo rasgó bruscamente. Sacó un fajo de papeles. Vi cómo sus ojos recorrían rápidamente las líneas, cómo su expresión cambiaba al ver las transcripciones de sus propias conversaciones, las pruebas fotográficas, los informes financieros. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora se enrojecieron de ira. Segundos después, arrojó los papeles al suelo. ¿Me has estado espiando?, gritó, perdiendo finalmente el control. Lo miré directamente a los ojos, impasible. No te he espiado, Miguel. He confirmado la verdad. Una verdad que sospechaba desde hacía demasiado tiempo. Y como tú fuiste tan meticuloso en tus mentiras, yo tuve que ser aún más meticulosa para encontrarlas. Jimena se había dejado caer en una de las sillas del comedor, su cuerpo sacudido por los sollozos. Pedro no se movió para consolarla. Se quedó allí de pie, observando a su esposa con una mezcla de decepción, ira y una profunda tristeza. ¿Desde cuándo?, preguntó Pedro a Jimena. Su voz había vuelto a ser profunda, pero ahora sonaba más fría. Meses, susurró Jimena. 7 meses, 210 días de mentiras. Sentí un nudo en el pecho apretarse. Durante esos 7 meses, yo todavía había estado intentando ser una buena esposa, intentando arreglar lo que sentía que estaba mal en nuestro matrimonio. Sin saber que estaba luchando sola, Miguel se acercó a mí de nuevo, esta vez con una mirada suplicante. Sofía, cometí un error. Sé que cometí un error terrible, pero eso no significa que no te quiera. Di un paso atrás, creando distancia entre nosotros. Basta, dije, y mi voz tembló por primera vez. No de tristeza, sino de una ira que finalmente alcanzaba su punto álgido. No me hables de amor, Miguel. Si el tipo de amor del que hablas es el que te permite engañarme con otra mujer, entonces no lo quiero. Hice una pausa, dejando que un recuerdo amargo aflorara mientras miraba alrededor de la habitación. Y si el amor del que hablas es el que te permite traer a tu amante al mismo lugar donde perdimos a nuestro hijo, entonces puedes quedártelo para ti. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube tóxica. La habitación se quedó en completo silencio. Incluso los sollozos de Jimena cesaron. Vi a Miguel quedarse rígido, su rostro como si hubiera recibido una bofetada. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ese recuerdo, nuestra herida más profunda, era el arma definitiva contra la que nunca podría luchar. Le lancé una última mirada. Puedes irte ahora, o puedes sentarte y escuchar hasta el final. Pero si crees que hay alguna posibilidad de perdón, entonces no tienes ni idea de quién soy. Pedro se giró hacia Jimena y luego me miró. Necesito tomar un poco de aire. Asentí. Yo también. Ambos salimos, pasando junto a Miguel y Jimena, que permanecían como clavados en el suelo. Salimos al porche, dejándolos a ambos atrás en medio de los escombros de las mentiras que acabábamos de hacer estallar. Afuera, el cielo sobre la sierra estaba casi oscuro. El bosque parecía susurrar con más fuerza que antes. La tormenta no había hecho más que empezar. Tras unos minutos en el porche, dejando que el aire fresco de la sierra nos despejara la mente, volvimos al salón. El ambiente dentro era el de la posguerra. Miguel y Jimena estaban ahora sentados en sillas separadas, muy alejados el uno del otro, sin mirarse. Los papeles con las pruebas de su traición yacían esparcidos por el suelo como hojas de otoño caídas. El aire estaba cargado de arrepentimiento y de la dolorosa verdad. Arrastré una silla del comedor y la coloqué justo enfrente de Miguel. Pedro se sentó a mi lado, su mirada fría y directa clavada en Jimena. Nadie habló durante un rato, hasta que puse un segundo dossier sobre la mesa. Este era de color azul, a diferencia del sobre de Manila de antes. Sentí que la atmósfera cambiaba al instante. Miguel, empecé, con mis ojos fijos en los suyos. ¿Alguna vez le contaste a Jimena por qué tenemos cuentas bancarias separadas desde hace 6 años? El cuerpo de Miguel se tensó. Me miró con una expresión suplicante. Sofía, eso no tiene nada que ver con esto. Te lo contaré, yo lo interrumpí, sin darle oportunidad de excusarse. Dirigí mi mirada a Jimena, que ahora me observaba con expresión confusa. Probablemente no lo sepas, Jimena, pero este hombre, al que tanto admiras, Miguel, acumuló más de 50.000 euros en deudas de juego en 2018. Sus padres tuvieron que pagarlas en secreto para salvar su carrera. Después de eso, tuve que separar nuestras finanzas. No por desconfianza, sino porque había visto con mis propios ojos lo bien que podía ocultar algo tan grande. La conmoción en el rostro de Jimena era genuina. Sofía, nunca te hablé de eso porque no tiene que ver con lo de hoy, espetó Miguel. Sí que lo tiene, repliqué con calma. Todo esto tiene que ver con las mentiras. Miguel,
Justificaste tu aventura contándole a tu amante que yo estaba demasiado ocupada, que era demasiado fría, pero te olvidaste de mencionarle que soy yo quien soporta la mayor parte de nuestra carga financiera. Yo pago la hipoteca de esta finca cada mes, mientras tú jugabas y mentías a mis espaldas. Miguel agachó la cabeza. No tenía nada más que decir. Mi verdad había desarmado todas sus excusas. Ahora era el turno de Pedro. Su voz era firme y gélida. Y tú, Jimena, me dijiste que el banco estaba retrasando la aprobación del préstamo para arreglar nuestro tejado, pero en realidad has transferido casi 10.000 euros a una clínica de desintoxicación en Asturias. El beneficiario, Tish de Bries, tu hermano, ¿verdad? Jimena se quedó sin palabras, su rostro aún más pálido. No quería preocuparte. No, dijo Pedro, no querías compartir la verdad. Has vivido dos vidas, una conmigo y otra con Miguel. Y lo peor es que ambas se basaban en secretos. Me mentiste sobre los problemas de tu familia, y estoy seguro de que tampoco se los contaste a Miguel. La habitación volvió a quedar en silencio. Asentí lentamente. Eso es lo único que tenéis en común, dije, mirando alternativamente a Miguel y a Jimena. Nunca fuisteis sinceros. Ni con nosotros, vuestros cónyuges, ni siquiera entre vosotros. Solo mostrabais una versión bien empaquetada de vosotros mismos, que pensabais que al otro le gustaría. Jimena empezó a llorar de nuevo. No quería que llegara a esto. Pero lo dejaste pasar, repliqué. No sé qué es más doloroso, ser engañada o darme cuenta de que la persona que te engañó ni siquiera tiene el valor de admitir que se equivocó desde el principio. Miguel levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Lo siento, Sofía. De verdad, lo siento. Lo miré, un atisbo de lástima mezclado con mi ira. Un lo siento no cambia los hechos, Miguel. Y el amor, si es que alguna vez lo hubo, tampoco puede salvar un matrimonio que está podrido hasta la raíz. Pedro se puso de pie. Ya no parecía enfadado, solo inmensamente cansado. Jimena dijo, ¿sabes qué es lo que más duele? No es la aventura. Es el hecho de que nunca, ni una sola vez, consideraste confiarme tus cargas. Pensaste que no era digno de que me confiaras tus problemas. Justo cuando parecía que todas las cartas de las mentiras estaban sobre la mesa. Cuando pensábamos que nada más podía sorprendernos, Jimena se levantó de repente. Sus manos se aferraban al borde de la silla. Sus ojos estaban rojos por el llanto, pero había algo más en ellos, una mezcla de miedo y confusión. Hay algo más que no he dicho. Su voz temblaba. Todas las miradas se centraron en ella. Pedro frunció el ceño. Miguel la miró con desconfianza. Jimena tragó saliva con dificultad. Sus ojos se dispararon hacia Miguel y luego se posaron en mí. Estoy embarazada. La habitación cayó en un silencio absoluto, tan absoluto que el tic-tac del reloj de pared de madera sonaba ensordecedor. Cada segundo era como un cuchillo cortando el aire. Miguel se levantó de un salto de su silla. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Jimena asintió, sus labios temblando. Lo sé desde la semana pasada. Iba a decírtelo aquí este fin de semana. Miró a Miguel al decir la última frase. Pedro estaba congelado. Su rostro era ilegible. Entonces, preguntó con una voz que era casi un susurro. ¿Es mío? Jimena se volvió hacia él. Las lágrimas volvían a correr por sus mejillas. Sí. Estoy segura. Con Miguel, siempre tuvimos cuidado. Mi mundo pareció dar vueltas. Por unos segundos, mi mente se quedó en blanco. Nadie nos había preparado para esto. No había guión. No había un plan para manejar la bomba de relojería que acababa de explotar en medio de nosotros. La llegada de una vida nonata cambiaba toda la dinámica de esta confrontación en algo mucho más complejo, mucho más doloroso. La confesión de Jimena quedó suspendida en el denso aire. Una bomba de relojería que había explotado sin sonido, pero cuyo impacto se sentía devastador. Una nueva vida, concebida en medio de un mar de mentiras y destrucción. Por un momento, mi mente se quedó completamente en blanco. El guión que había trazado tan meticulosamente, la confrontación que había manejado con tanta frialdad, acababa de ser lanzada a una dimensión de caos impredecible. El primero en recuperarse del shock fue Miguel. Pero su reacción no fue la de un hombre que acaba de descubrir que su amante está embarazada. Hubo sorpresa. Sí, pero lo que dominó fue el horror y el desdén. Sus ojos pasaron rápidamente del rostro de Jimena a su vientre y de nuevo a su rostro. ¿Estás embarazada? ¿De él? Preguntó con voz ahogada. Señaló con la barbilla a Pedro. Había algo en su tono, en la forma en que pronunció él, con tanto desprecio, como si este embarazo fuera una complicación molesta. Una mancha en su escapada perfecta. Y por primera vez esa noche vi una chispa en Jimena. Entre los sollozos y su rostro hinchado,
Le lanzó a Miguel una mirada cortante. No lo llames él, siseó. Tiene un nombre. Es Pedro, mi marido. Y sí, cometí un error al engañarle, pero al menos nunca le mentí sobre mis sentimientos por ti. Las palabras de Jimena fueron un doble golpe para Miguel. El primero, la confirmación de que el bebé no era suyo. El segundo, la acusación implícita de que el amor de Miguel por mí no era más que una farsa. Vi a Miguel dar un paso atrás, su rostro ahora una máscara ilegible. ¿Shock? ¿Vergüenza? ¿O quizás el vacío total de alguien que se da cuenta de que lo ha perdido todo? Había perdido a mí, y por lo que parecía, nunca había tenido realmente a Jimena. Ella solo había sido una parada en el camino, un escape temporal. Mientras los tres estaban atrapados en este nuevo drama, sentí algo extraño. Claridad. El embarazo de Jimena fue un shock, pero para mí no cambiaba nada. Era su problema. Era la consecuencia de sus actos. Su caos ya no era mi caos. Este nudo complicado que acababa de formarse, de hecho, solidificó mi decisión de cortar los hilos que me unían a todos ellos. Respiré hondo, calmando mi pulso que se había acelerado por un momento. Volví a ser la Sofía que conocía. La directora financiera tranquila y metódica. Siempre centrada en el resultado final. Creo que ya hemos tenido suficientes sorpresas por una noche. Mi voz cortó la tensión entre ellos. Me incliné y recogí mi bolso del suelo. Lo abrí y saqué un último dossier, uno de color burdeos. Lo deposité lentamente en la mesa de centro, junto a la botella de vino aún sin tocar. Y ya que todo está sobre la mesa, no alargaré más esto. Abrí el dossier. Dentro, un fajo de papeles perfectamente organizados. Esta es la solicitud de divorcio y toda la documentación financiera que he preparado, expliqué. Nuestros bienes en común ya han sido legalmente transferidos a cuentas separadas. Todo está revisado por mi abogado. A diferencia de algunas personas en esta habitación, no he ocultado nada. Miguel miró los papeles con incredulidad. Sofía, puedes leerlo ahora o negarte a firmar, continué, ignorando la súplica en su voz. Pero no cambiarás mi decisión. Al otro lado de la habitación, Jimena había vuelto a sentarse. Sus manos se aferraban instintivamente a su vientre. Pedro se giró hacia ella. La frialdad de su rostro se disolvió lentamente, dando paso a una expresión de cansancio y resignación. Necesito tiempo para procesar todo esto, le dijo a Jimena, su voz profunda pero contenida. Pero si tienes a ese bebé, asumiré mi responsabilidad. El niño no tiene la culpa de nada. Vi un destello de alivio en el rostro de Jimena. Asintió, demasiado ahogada en sollozos para hablar. Lo sé, gracias por decir eso. Volví a mirar a Miguel. No sé si te queda algo por decir, pero si es así, ahora es el momento. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, agotados. Sofía dijo, nada de esto vale la pena para que nuestro matrimonio se rompa. Teníamos tantos buenos recuerdos. Ahí estaba su última carta. Los recuerdos, asentí. Es cierto, Miguel. Teníamos muchos buenos recuerdos, pero el hecho de que eligieras cambiarlos todos por la emoción ambigua de una aventura con alguien que ni siquiera era sincera con su propio marido, significa que debo proteger el resto de mi vida de tus malas decisiones. Saqué un bolígrafo del bolsillo de mi chaqueta. Con un movimiento firme, firmé todas las páginas que requerían mi firma. En la silenciosa habitación, el sonido de la punta del bolígrafo sobre el papel sonó nítido. Cada trazo era una liberación. Ya no me aferraba a un matrimonio frágil. Ya no fingía confiar en alguien que no merecía mi confianza. Cuando volví a dejar el bolígrafo, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Miré a Miguel, el hombre que una vez fue toda mi juventud, el sueño de mi familia. Buena suerte, le dije. La vas a necesitar. Cuando me levanté, Pedro también lo hizo. Me dio un pequeño y respetuoso asentimiento. Te espero en el coche, Sofía. Si necesitas algo, avísame. Asentí, agradecida por su serena presencia esa noche. Justo cuando me preparaba para irme, Jimena se me acercó con vacilación. Sé que no merezco pedir perdón, dijo en voz baja. Pero de verdad nunca quise que llegara a esto. La miré directamente a los ojos. Ya no había ira, solo claridad. Las personas más peligrosas no son las que son abiertamente malas, le dije. Son las que se dicen a sí mismas que son buenas personas mientras viven una mentira. Se quedó rígida por un momento ante mis palabras y luego se dio la vuelta. Salí de la finca sin mirar atrás, dejando a Miguel mirando los papeles sobre la mesa y a Jimena acurrucada en un rincón, abrazando el único ancla que tenía, la vida que acababa de admitir que crecía dentro de ella.
Salimos de la finca sobre las 9 de la noche. Nadie se despidió de nosotros. No era necesario. Caminamos en silencio. Solo el crujido de la grava bajo nuestros zapatos rompía el silencio de la noche. Pedro me abrió la puerta del coche. Un gesto cortés que se sintió extraño en medio de tanto caos. Luego se sentó en el asiento del conductor. Antes de arrancar, se giró hacia mí. ¿Quieres comer algo?, preguntó en voz baja. Conozco un pequeño mesón por aquí cerca que abre hasta tarde. No es nada especial, pero su sopa de pescado es increíble. Me reí, una risa ronca, inesperada, pero que se sintió muy real. Después de todo el drama, todas las lágrimas y las mentiras, esa simple pregunta se sintió abrumadoramente normal. Sí, respondí. Vamos, me muero de hambre. Nos sentamos uno al lado del otro en el modesto restaurante, iluminado por una luz de neón que parpadeaba ligeramente. Una cálida luz amarilla iluminaba la gastada mesa de madera frente a nosotros. No intentamos analizar lo que acababa de suceder. En su lugar, hablamos de cosas más tranquilas. De aquella vez que Pedro consideró dejar la arquitectura por una escuela de pastelería, o de mi sueño de abrir una librería café en la Costa da Morte. Una idea que había abandonado después de que Miguel la tachara de poco realista. Después de cenar, nos despedimos con un simple apretón de manos y un silencioso asentimiento. No nos convertimos en amantes, pero esa noche supe que había ganado algo más fundamental, un amigo. Alguien que había caminado conmigo a través de la noche más oscura de mi vida. 6 meses después, estaba de pie en la terraza de una pequeña casa en Cantabria. Sostenía una taza de té de jengibre caliente y miraba las olas romper en la playa. El divorcio de Miguel se había finalizado en menos de 2 meses. Gracias a mi meticulosa preparación, la documentación, las pruebas y los bienes claramente definidos, no opuso mucha resistencia. Probablemente sabía que tenía más que perder cuanto más se alargara el proceso. Recibí la mayor parte de nuestros activos, incluida una compensación en efectivo por la finca de la sierra, que le vendí. No necesitaba un lugar lleno de los fantasmas del pasado. La carrera de Miguel en la empresa financiera se estancó. Su jefa, una directora estricta pero justa, de alguna manera se enteró del caos en su vida privada. Nunca se dijo nada oficialmente, pero fue apartado lentamente de los proyectos importantes. De ser candidato a la siguiente dirección, fue degradado a supervisar un equipo de segunda categoría. Jimena dio a luz la semana pasada. Pedro me envió un mensaje. Ha nacido una niña sana. Los sentimientos son complicados, pero lo estamos intentando. Adjuntó una foto. Una manita diminuta aferrada al dedo de Jimena. Pedro miraba a la cámara con una ternura que nunca le había visto. No sabía si volverían a estar juntos como pareja, pero estaba claro que, aunque tarde, estaban aprendiendo a ser sinceros el uno con el otro y consigo mismos. Yo, mientras tanto, vivo sola en mi nueva casa junto al mar. No aislada, sino lo suficientemente tranquila como para oír el sonido del viento cada mañana. He cambiado de carrera. Ya no soy directora financiera, sino asesora financiera freelance, trabajando a mi propio ritmo. No más reuniones intensas, no más bombardeos de correos a medianoche. También estoy aprendiendo a parar, a descansar, a respirar. Pedro y yo todavía mantenemos el contacto. No a menudo, pero de forma constante. A veces solo un felices fiestas. Otras veces un mensaje que dice: acabo de ver el proyecto de una preciosa casona de estilo montañés en Cantabria y he tenido que pensar en ti. Es una maravilla. Y a veces, simplemente una llamada de 15 minutos para preguntar: ¿cómo estás? No necesito más. Sobrevivimos juntos a una de las noches más largas de nuestras vidas, y aunque ninguno de los dos lo ha dicho, sé que somos amigos. El tipo de amistad que no necesita etiquetas, que se entiende con solo una mirada. Esa tarde, me senté en mi terraza con mi libro favorito, mientras una relajante pieza de música clásica sonaba desde un pequeño altavoz a mi lado. Ya no pensaba en Miguel. Ya no había dolor, ni arrepentimiento, solo una paz tan tranquila como el mar en un día sin viento. Sobreviví a lo que una vez pareció imposible. Y lo que es más importante, me encontré a mí misma de nuevo. Miguel fue una parte importante de mi mundo, pero no era mi destino final. Llegó a mi vida para enseñarme una lección muy cara, para despertarme y hacerme entender que la confianza no debe entregarse a quien no sabe cómo cuidarla, que el amor no dura si la honestidad desaparece, y que el sacrificio ciego solo nos hace olvidar nuestro propio valor. Si alguien me preguntara ahora: Sofía, ¿te arrepientes de algo? Respondería sin dudarlo. No, porque algunas personas no llegan a nuestra vida para quedarse, sino para enseñarnos cuándo es el momento de marcharse. Mi historia no es una tragedia, es un viaje de renacimiento. De una esposa engañada,
Me convertí en una mujer que se mantuvo firme, que se curó a sí misma y que aprendió a amarse de nuevo. A veces, la pérdida de algo abre el camino a algo mucho mejor, y estoy agradecida por haber tenido el valor de marcharme en el momento más crucial. 3 años, un tiempo que parece toda una vida y al mismo tiempo como si fuera ayer. Estaba sentada en el porche de mi jardín con una taza de café y un cuaderno a medio llenar. Desde aquí podía ver mi pequeño huerto. Los tomates cherry creciendo exuberantes, los pimientos empezando a enrojecer y las hojas de albahaca esparciendo su fresco aroma cada vez que soplaba la brisa. A lo lejos, el mar Cantábrico se extendía, vasto y de un azul profundo bajo el claro cielo matutino. Hace 3 años, en un día como este, estaba sentada en una finca en la sierra, esperando para hacer estallar mi propio mundo. Hoy, estoy sentada aquí, en el nuevo mundo que he reconstruido sobre las ruinas. Y este mundo se siente mucho más sólido, mucho más real. Ya no pienso a menudo en Miguel, no porque lo evite conscientemente, sino porque ya no ocupa espacio en mi mente. El recuerdo de él se ha convertido en una película antigua que vi una vez. Conozco la trama, recuerdo algunas escenas, pero las emociones que una vez fueron tan intensas ahora se han aplanado, reemplazadas por una distancia segura. Hace unos meses, un viejo amigo de Madrid me envió un mensaje. Se había encontrado con Miguel por casualidad en una feria inmobiliaria. Me dijo que parecía diferente, más delgado, más callado. Había dejado su antigua empresa un año después de nuestro divorcio y ahora trabajaba para un promotor más pequeño en Zaragoza. Había cambiado de ciudad, empezado de nuevo. Leí el mensaje sin sentir nada, ni satisfacción por su karma, ni dolor residual, solo un sereno reconocimiento. Su historia ya no era la mía. Era un extraño que una vez había compartido mi cama durante años. Deseé que encontrara la paz. No por él, sino por mí. Porque desearle paz significaba que yo era verdaderamente libre. Mi vínculo con Pedro ha perdurado, convirtiéndose en una amistad sincera e inusual. Hacemos una videollamada una vez al mes. Su llamada llegó mientras regaba mis plantas. Su rostro apareció en la pantalla, todavía con esa sonrisa cansada que tanto le caracteriza, pero ahora sus ojos tenían un brillo que antes no estaba. Detrás de él, una niña pequeña con el pelo rizado corría y reía. Esa es Nora. Acaba de aprender a pronunciar bien mi nombre, dijo Pedro con una pequeña sonrisa, mientras Nora se aferraba a su pierna. Ha sido una larga batalla para que lo consiguiera. Sonreí. Pareces feliz. Es mi mundo, respondió Pedro. Hizo una pausa. Su mirada se volvió más seria. Jimena y yo lo intentamos. Somos buenos padres para Nora. Pero como pareja, nos dimos cuenta de que no se puede reparar lo que ya está roto. Decidimos separarnos amistosamente hace 6 meses. Es mejor así. Más honesto. No más secretos, no más teatro. Solo una asociación para criar a nuestra hija. La noticia no me sorprendió. Algunas rupturas son demasiado profundas para ser reparadas. Lo siento, pero me alegro de que hayáis encontrado un camino honesto, dije. Sí, la honestidad. Una lección cara, dijo. ¿Y tú, Sofía? ¿Algún afortunado ha robado ya tu corazón en esa isla de los dioses? Me reí. Mi corazón no está disponible para ser robado en este momento. Estoy demasiado ocupada poseyéndolo yo misma, y se siente increíblemente bien. Mi trabajo como asesora financiera me ha dado un nuevo propósito. No solo ayudo a mujeres recién divorciadas a reorganizar sus finanzas. Escucho sus historias. Veo en sus ojos el mismo miedo que yo sentí una vez. Miedo al futuro. Miedo a la soledad. Y puedo decirles con total convicción, saldrás de esta. Eres mucho más fuerte de lo que crees, porque yo soy la prueba. Me he convertido en un faro para barcos que una vez estuvieron atrapados en la misma tormenta que yo. He convertido mis cicatrices en un mapa para que otras encuentren el camino de vuelta a sí mismas. Cuando el sol comenzó a ponerse por el oeste, cerré mi cuaderno y caminé hacia la playa frente a mi casa. Me quité las sandalias y dejé que la arena cálida tocara las plantas de mis pies y la espuma de las olas las humedeciera. La gente a menudo me pregunta, ¿has perdonado a Miguel? Durante mucho tiempo no supe la respuesta, pero ahora lo entiendo. El perdón no era el objetivo. No necesitaba otorgarle mi perdón para sanar. Lo que necesitaba era aceptación. Aceptar que todo sucedió. Aceptar que una vez fui herida tan profundamente. Aceptar que ese dolor me cambió. Y lo más importante, perdonarme a mí misma. Perdonarme por no ver las señales antes. Perdonarme por haber sido tan ingenua en el amor. Perdonarme por pensar que necesitaba a alguien más para estar completa. Ya no siento un vacío. Estoy completa por mí misma, pero no sola. Mi vida ahora puede que sea más tranquila, pero es infinitamente más pacífica. Está llena de pequeñas cosas. El olor a café por la mañana,
la satisfacción de ver crecer mis plantas, la risa de una clienta cuando por fin se compra su primer coche con su propio dinero. Y, por supuesto, el sonido de las olas, que me susurra constantemente. El cielo se transformó en un lienzo de naranjas, rosas y morados. Para mí, un nuevo amanecer había llegado hace mucho tiempo. Y cada día estoy agradecida por ese amanecer, porque sé lo mucho que luché para llegar hasta aquí. Ya no miro atrás. El futuro se extiende ante mí, tan vasto y hermoso como el océano que contemplo. Y por primera vez en mi vida, no tengo miedo de explorarlo sola. Gracias por acompañarme. Espero que esta historia despierte vuestro interés en temas sociales. Si os ha conmovido, dadle a me gusta, comentad, compartid y suscribíos a mi canal. Juntos, difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.